Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Romain Nadal, embajador de Francia en Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias Estábamos por su invitación. Estábamos comentando que es muy joven y que más o menos así debe estar todo el gabinete de Macron, ¿no? Bueno, comenzando por el presidente, ¿no? Sí, señor, por eso te digo. Bueno, vamos a nuestro tema, que es los asesinatos de Gaulle, porque es un tema histórico que hemos querido. Los atentados contra de Gaulle. Casi que es raro que no hayan logrado cumplir su objetivo, porque fueron varios atentados contra de Gaulle. Y vamos a comenzar por la última pregunta. ¿Por qué tanta gente quería matar a de Gaulle, quería salir de Gaulle? Bueno, de Gaulle era apoyado por una gran mayoría del pueblo francés. Él había sido el hombre de la Francia libre, de la liberación de la patria, el hombre del llamamiento del 18 de junio de 1940, cuando él se opone al acuerdo con Alemania de Hitler y quiere seguir la guerra y la resistencia. Su llamamiento dice: Francia perdió una batalla, pero no perdió la guerra, y siguió la guerra desde el extranjero, desde Londres, luego desde Argelia, desde los territorios franceses no conquistados por Alemania, y a partir de estos territorios liberó la patria y liberó Europa con Alemania, con la Unión Soviética, con todos los países aliados contra el nazismo y el totalitarismo. Cuando vuelve al poder en 1958, Francia atraviesa una crisis política. La Cuarta República es una república de gobiernos inestables, y de Gaulle propone nuevas instituciones más sólidas y más duraderas, con una estabilidad gubernamental. Y es el hombre que puede organizar la descolonización de Argelia, que la Cuarta República no llegaba a organizar y no podía organizar. Él tenía la legitimidad, hombre de la liberación del territorio y de la Francia libre. Él pudo proponer al pueblo francés una descolonización de Argelia y una paz con Argelia, lo que hizo. Una parte muy marginada de la población, incluso dentro del ejército, se oponía a la independencia de Argelia e intentó matar a de Gaulle, pero no lo lograron, y el pueblo francés apoyó de forma abrumadora al proyecto del general de Gaulle de Quinta República, y seguimos con la Quinta República, que nos ha ofrecido estabilidad política. Hubo alternancias, pero siempre con una gran estabilidad de las instituciones, y nos ofreció también un peso internacional, un prestigio. Sí. Somos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, gracias a la resistencia de Gaulle durante la Segunda Guerra Mundial y al peso que tuvo dentro de la alianza contra el nazismo y contra Hitler. Entonces es un hombre al que nuestra nación debe muchísimo, y se suele decir que cada francés ha sido, es o será gaulista. Sin duda, en el tema de la guerra con Argelia, ¿no? ¿Sí? Debió enfrentar los dos riesgos de los sectores que proponían la independencia de Argelia, sectores radicales, pero también de ese grupo que usted señalaba, embajador, un grupo de ultraderecha, militar, sí, organizado, OAS, la OAS, sí, que tenía un gran poder y que, bueno, decía que había sido débil de Gaulle en el tema frente a Argelia. Sí, es decir, que fue enfrentado por los dos. Saber qué argumentaba, o sea, qué movía a esa gente. Pero como de Gaulle era un visionario, siempre los visionarios son atacados, y a veces les quieren asesinar porque precisamente ellos anticipan sobre el futuro y son capaces de liderar la nación para superar los retos del presente. Y el reto de la descolonización de Argelia era un reto muy importante para la nación francesa, difícil. Y probablemente que de Gaulle era el único responsable político con el prestigio y la legitimidad para convencer al pueblo francés que había que organizar una descolonización y una paz con el pueblo argelio, lo que logró. Una parte marginal de la población, muy marginal, incluso dentro del ejército, no lo aceptaba e intentó asesinarlo varias veces, pero no lo lograron, y el pueblo francés apoyó por vía referendaria la independencia de Argelia. Y hoy Argelia es para nosotros un pueblo hermano.
logramos con Argelia una relación, yo creo, de respeto, enfrentando nuestra historia que fue dolorosa, pero trabajando para el futuro, organizando cooperaciones muy estrechas con Argelia. Hay muchos argelinos que viven en Francia, millones, y hay con este pueblo una relación fuerte, gracias a De Gaulle, que supo acabar con un conflicto que no tenía que ser. También trabajó muy bien el tema con Canadá, ¿no? Las relaciones con Canadá, De Gaulle. Bueno, sí, De Gaulle tuvo mucho prestigio internacional. De hecho, claro, vino a Venezuela. Sí, en el caso de la Unión Europea, todos esos esfuerzos, sí, ¿no? Vino a Venezuela en 1964, claro, fue el presidente que vino y después vino Mitterrand. Sí. Y yo sé que en el corazón de los venezolanos esta visita es muy importante, sí, y en el corazón de Gaulle también. Le gustó mucho a Venezuela. Yo llegué a verlo. Y tuvo un gran recuerdo de su acogida en Caracas, y organizamos, de hecho, en la residencia de Francia el 14 de julio una exposición fotográfica gracias a los archivos del presidente venezolano de la época, el presidente Leoni. Gracias a su familia tuvimos archivos, cartas, fotos de estas visitas inéditos, y De Gaulle tuvo un gran prestigio en la escena internacional. Yo diría porque tenía una visión de equilibrio en un momento de guerra fría y de grande tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Siendo aliado con Estados Unidos, Francia siempre tuvo una relación amistosa, respetuosa y de diálogo con la Unión Soviética, precisamente proponiendo la paz y un diálogo para salir del conflicto de la Guerra Fría. Él fue como la gran figura, como la tercera posición frente a eso, y tuvo un gran impacto internacional. De allí su visita a América Latina, no solo a Venezuela, a América Latina, las relaciones con Canadá, con otros países. Ahora, mucha gente podría pensar, bueno, evidentemente si hay alguien que tenía el respaldo del pueblo francés, era el general de Gaulle. Sí. Y después héroe de guerra. Héroe de guerra, exacto. Y de dos guerras. Exacto. La Primera Guerra Mundial, donde había sido herido varias veces, prisionero. Pero tenía además un carisma sustentado en sus dotes estadistas, porque era ese tipo que podía ver más allá de lo que había en sus contemporáneos. Y era un hombre además muy dedicado a Francia. Por eso que uno a veces dice, bueno, qué raro que teniendo ese inmenso respaldo, sin embargo haya sido el presidente al que intentaron matar varias veces. Claro, usted ha dado la explicación, pero De Gaulle sin duda era un personaje, porque Winston Churchill, mucho antes de conocerlo, ya le tenía una reverencia muy especial. Era impresionante cómo se expresaba y lo recibió cuando él tuvo que salir de Francia. Tuvo que dejar Francia muy a su pesar, lo recibió con honores allá en Londres, ¿no? Dirigió la resistencia de allá. Porque era un hombre visionario y habitado por el interés público, un estadista que superaba los intereses partidistas. Sí. Él odiaba los intereses partidistas y la política de... chiquita. Exactamente, de negociaciones de pasillos para negociar carteras. Este no era su forma de concebir la política. Era un estadista con una visión de la nación. Escribió un libro que empieza por: siempre me he hecho una concepción de la nación toda mi vida. Toda mi vida tuve una visión de Francia, y es verdad, y se le reconoce, y los franceses se lo reconocieron toda su vida, de ser un hombre que tenía una visión superior de la patria, de la nación, superando todo tipo de interés partidista o económicos incluso. Él defendía los tres pilares de nuestra nación: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y estos eran sus pilares y su forma de concebir la política. Ahora, en este momento sería interesante, usted dice, y con toda razón, que cada francés tiene un aprecio por De Gaulle por dentro, ¿no? Y un pedacito de gaullismo en su corazón, yo diría, y en su alma. ¿Y eso sigue siendo así hoy en día? Sí, para darle un ejemplo, yo vine como embajador en Venezuela, en Caracas, en el mes de junio. Y mi administración me preguntó qué fecha quería escoger yo para llegar a Caracas. Pues escogí el 18 de junio.
Dije, voy a llegar el 18 de junio porque es la fecha aniversaria del llamamiento de Gaulle. Tenía que escoger una fecha en el mes de junio, a mediados de julio, y dije, el 18 me parece una fecha simbólica para llegar a Caracas, lo que significa que para mí, en mi corazón, había una forma de fidelidad y de herencia, a mi pequeño nivel, por supuesto, claro, a lo que es el legado de Gaulle para nuestra nación. Pero qué interesante que un país pueda tener una referencia que no está tan lejana en el tiempo y que sea una cosa tan edificante, o sea, tan importante en el corazón de cada uno y en el testimonio de vida de Gaulle, porque era un hombre muy íntegro también. Era un hombre muy íntegro, efectivamente, y eso impactó mucho sobre el pueblo francés. Él pagaba su propia electricidad cuando vivía en el Palacio del Elíseo. No quería que se le pagaran la electricidad. Era un hombre muy modesto en su estilo de vida. Era un escritor también que dejó varios libros muy importantes que redactó sobre la historia de Francia, sobre cómo vencer en una guerra, para qué razones se hace una guerra. Era un militar pero quería la paz. Era un militar, pero tenía una visión de una Francia reconciliada con Alemania. Se pensaba que Alemania era el enemigo hereditario del país y él supo acabar con esta historia trágica que hacía que cada 20 o 30 años nos matábamos con los alemanes, con millones de muertos y de vez en cuando llevando a casi la mitad del mundo con nosotros en este odio. Él supo negociar una reconciliación, entablar una reconciliación con Konrad Adenauer, firmó un tratado, el Tratado del Elíseo de 1963, que hoy en día sigue siendo la hoja de ruta de la amistad franco-alemana. Tuvo también la intuición y la visión de reconciliar a partir de las juventudes. Se creó el Oficio Franco-Alemán de la Juventud, que organizó millones de intercambios escolares entre jóvenes franceses y alemanes, y se aprendió el idioma alemán en Francia y el idioma francés en Alemania. Es decir, que tuvo esta visión de la necesidad de una unión franco-alemana que hoy en día sigue muy fuerte y nos ha alejado de la paz. Mis propios abuelos, los dos, fueron prisioneros de guerra 5 años en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y nuestra generación ya no ha conocido ninguna guerra, ningún conflicto, ninguna oposición o conflicto con Alemania. Es un enorme progreso para nosotros. Todo lo contrario, nos parece inconcebible una oposición con Alemania, nos parece inconcebible una guerra. Y para nuestros abuelos era el destino de casi cada hombre de pasar una parte de su vida en un conflicto terrible con Alemania. Casi que inevitable. Bueno, por eso se dice que De Gaulle fue político, militar y estadista. Exactamente. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias. Ojalá que ese espíritu gravite sobre esta Francia que se está renovando. Ojalá. Eso dijo el presidente Macron en su toma de poder. Fidelidad al legado de General de Gaulle. Por supuesto, estamos en el siglo XXI, pero hay principios que nos ha dado el General de Gaulle que siguen vigentes hoy y que nos inspiran para el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por haber estado con nosotros aquí en La Hora Clave. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final del programa.